Hola amigo, quiero hablarte del coche Opel Astra J. La cuarta generación del popular Opel Astra debutó en 2009, al mismo tiempo que aparecía en el mercado el Insignia. Ambos modelos diseñados bajo el liderazgo de GM tenían mucho en común con la industria automotriz estadounidense, porque fueron creados como autos sólidos, pesados y confiables durante muchos años. La silueta del Astra supuso una gran mejora. Parecía más moderno que su mayor competidor del mercado, el Volkswagen Golf B. El hecho de que el sucesor tenga un aspecto casi igual demuestra el éxito que tuvo este coche. Lo que también vale la pena señalar es que el lavado de cara de 2012 casi no cambió el automóvil en absoluto. Las diferencias son solo una sutil ampliación de la parrilla inferior y una parrilla superior más pequeña. Se pueden encontrar mayores diferencias que después del lavado de cara en coches con diferentes especificaciones de equipamiento o paquetes. El lavado de cara abarcó principalmente motores y elementos de equipamiento. Otro cambio técnico significativo se produjo en 2014. La gama de motores se modificó más seriamente para adaptar los motores diésel a la norma 6 euros. Este año también se puso fin a la producción del hatchback de 5 puertas, porque sería una competencia interna para el nuevo Astra K. El sedán cuyo homólogo se mantuvo en producción durante más tiempo no era el Astra K. ¿Qué tipo de coche es el Opel Astra J? Lo primero que me viene a la mente es pesado. El Astra J pesa mucho más que sus competidores y no es necesario ser un conductor experimentado para sentirlo. ¿Es esto un defecto? Por un lado, esto no tiene un efecto positivo sobre la dinámica y el consumo de combustible, pero por otro lado, el coche recompensa con estabilidad de conducción y un alto confort de conducción. Si tenemos en cuenta solo aquellas características de conducción que son útiles en el día a día, entonces el Astra J es, en mi opinión, el número uno entre los coches compactos de esta época. Puede que no funcione bien durante la conducción en pista, incluso la versión deportiva OPC no destaca aquí, pero cuando se requiere que el coche se comporte con seguridad, el Astra J no defraudará. En general, la suspensión del coche tiene una estructura bastante inusual. En la parte delantera hay un puntal McPherson clásico, aunque sostenido por brazos transversales de aluminio, pero en la parte trasera hay una barra de torsión con varillaje de Watt. Tiene amortiguadores y resortes montados por separado y, además, está conectado a la carrocería mediante varillas de reacción que eliminan los fenómenos desfavorables resultantes de dicha estructura. Opcionalmente, las variantes de motor más potentes estaban equipadas con amortiguadores FlexRide con fuerza de amortiguación variable. La segunda asociación con el Astra J es estrecha. No hay mucho espacio ni delante ni detrás. Si comparamos el Astra con el Golf B, no está tan mal, pero el Golf 7 pertenece a una clase completamente diferente. Vale la pena saber que algunos coches más caros estaban equipados con asientos ultracómodos con el símbolo AGR. Tienen una gama muy amplia de ajustes, que incluyen: los asientos son extensibles y tienen un perfil muy marcado, lo que no gustará a todo el mundo. Curiosamente, el Opel Astra J estaba disponible en dos distancias entre ejes, 2.685 mm y 2.695 mm, pero la más larga no estaba reservada para una familiar o una berlina, sino para el GTC hatchback de 3 puertas. En términos de espacio trasero, el Astra J es perfecto, pero no para personas más altas. Por supuesto, los niños viajarán sin mayores problemas si los adultos que van delante no son demasiado altos. Ni siquiera los baúles son demasiado grandes. La camioneta ofrece 500 litros, la berlina 460 litros, el hatchback de 5 puertas 370 litros y el 3 puertas 380 litros. El interior tiene otra ventaja además de la amplitud: está bien hecho y es muy ergonómico, aunque no estropea el espacio de almacenamiento. Sin embargo, el funcionamiento es fantástico, todo está en los botones y mandos. Al principio es difícil entenderlo, pero después de un mes de conducir el Astra, es difícil imaginar que tener menos botones sea algo bueno. En general, el coche es bonito, bien silenciado y cómodo, como debería ser. Sólido y pesado al mismo tiempo, pero seguro y protegido. Las personas a las que les gustan estos coches no querrán sustituir el Astra J por ningún otro, porque estos coches ya no se fabrican y nunca se fabricarán.
Aunque visualmente similar, también en el interior, el Astra K es un coche diferente. Opel Astra, ¿qué motores se instalaron? Este es un tema extenso, porque la gama de motores incluye 20 unidades de propulsión. Pero esto se puede simplificar un poco, ya que algunos de ellos simplemente estaban disponibles en varias variantes de potencia. La gama de gasolina se abre con un motor 1,4 atmosférico de 87 CV, comercializado únicamente en mercados seleccionados hasta 2012. La variante de 100 caballos era estándar. A partir de 2013, es decir, tras el lavado de cara, este motor se abandonó y la unidad básica fue el 1,6 con una potencia de 115 CV, que estuvo en oferta desde el principio hasta el final de la producción del modelo. El Optimum constaba de dos variantes 1,4, pero con turbocompresor con una potencia de 120 o 140 CV. El motor 1,6 turbo, disponible en dos variantes, se situó más arriba. Para el lavado de cara se ofreció una unidad con inyección multipunto con una potencia de 180 CV, y tras el lavado de cara con inyección directa con una potencia de 170 y 200 CV. En lo más alto de la gama de gasolina se encuentra un motor de 2 litros con 280 CV que impulsa la versión tope de gama del Astra, el OPC. Sin embargo, un coche de este tipo no se ofreció hasta 2012. La gama diésel incluye 5 motores, y en la práctica 4. Desde el inicio de su producción se utilizaron motores diésel 1,3 CDTI, 1,7 CDTI y 2,0 CDTI. En los vehículos anteriores al lavado de cara, los motores 1,3 representan alrededor del 4% en el mercado y los motores de 2 litros, alrededor del 23%. El resto, es decir, más del 70%, son el 1,7 CDTI diésel anterior al lavado de cara y el 1,6 CDTI posterior al lavado de cara. El motor 2,0 CDTI se ofreció hasta 2015, y el 1,3 y 1,7 hasta 2014. Con los motores se combinaron 3 tipos de cajas de cambios. La transmisión manual de 5 velocidades solo está disponible con los motores de gasolina básicos 1,4 y 1,6 más débiles, y ocasionalmente en la configuración 1,3 CDTI. La versión de 6 velocidades pasó al resto de motores de gasolina y a todos los diésel. Aquí surge una cuestión muy importante respecto al funcionamiento y reparación del Astra J. Las cajas de cambios de 5 velocidades marcadas como F17 son bastante buenas y sólidas. Sin embargo, los de 6 velocidades marcados como M32 ya no están disponibles. Esta es una de las mayores desventajas del Astra J, a la que dedicaré un hilo aparte. Las máquinas automáticas, de 2 tipos, tienen un diseño clásico con un convertidor y 6 marchas. Incluyendo un motor de gasolina 1,6, un motor 1,4 turbo, 2 motores 1,6 turbo y un motor diésel de 2 litros. Son duraderos y no suponen mayores problemas. ¿Qué motor elegir? En el caso del Astra J, la elección es importante porque la caja de cambios también lo es, ya que incide notablemente en el funcionamiento del vehículo. Ni siquiera está mal decir que la caja de cambios del Astra J es más importante que el propio motor. Pero por ahora, centrémonos únicamente en los motores. En lo que respecta a los Beziniaki, no presentan problemas operativos importantes y cada unidad puede considerarse buena. Por supuesto, la base es el motor 1,6, porque el 1,4 sin sobrealimentador es simplemente demasiado débil. El motor 1,6 ofrece unas prestaciones decentes, aunque no especialmente buenas. También es adecuado para su uso con una instalación de GLP. Lo mismo puede decirse del mejor y más dinámico 1,4 turbo. Independientemente de la variante de potencia, este es simplemente el motor adecuado para el Astra. El motor 1,6 turbo más grande ofrece una mejor dinámica, pero no es tan popular como el 1,4. También en talleres y en el mercado de repuestos, aunque no debes tener miedo ni reticencias a comprar un Astra con un motor de este tipo si encuentras un buen ejemplar. Sin embargo, conviene recordar que solo antes del facelift el motor 1,6 estaba disponible con inyección indirecta, lo que permite la instalación de GLP. La inyección directa no es un gran obstáculo, pero no necesariamente es rentable hacerlo. Sin embargo,
El mejor motor para GLP es el motor 1,4 turbo o la variante atmosférica con una potencia de 100 CV. Ahora los diésel. El motor 1,3 es un diseño Fiat, fiable, probado, con pequeños defectos, pero sólido. Puedes llevarlo si no te importa la mala dinámica y las vibraciones. El motor 1,7 CDTI, que tiene sus raíces en la empresa japonesa Isuzu, será sin duda mejor. Es una unidad sólida, refinada y con buenos parámetros. Incluso en la variante más débil de 110 caballos, el rendimiento del coche no es malo. Se recomienda una versión renovada con 125 o 130 CV que cumpla con la norma 5 euros. Desafortunadamente, conducir un Astra con el motor 1,7 CDTI no será tan agradable como con el 1,6 CDTI. Este motor se caracteriza por una cultura operativa bastante baja, una parte inferior débil y un mayor consumo de combustible, pero también una peor dinámica en comparación con un motor más nuevo de potencia similar. A partir de 2014, el 1,7 CDTI dio paso a la nueva unidad 1,6 CDTI. Y aquí está el problema, porque aunque el motor solo tiene ventajas cuando está en funcionamiento, a menudo sufre averías. Después de la caja de cambios M32, es la segunda mayor desventaja de este coche. El elemento más sensible es el accionamiento de sincronización situado en el lado del volante. La cadena puede estirarse y causar problemas en el motor. Generalmente, debido al sistema de tratamiento de gases de escape altamente avanzado, el motor causa problemas menores y mayores en esta área. No recomiendo una Astra J con un motor de este tipo. Es mejor elegir una variante de gasolina de un año de modelo similar. El diésel de 2 litros es otro diseño de Fiat. Tiene un sistema de inyección bastante sencillo y no hay que preocuparse por costes de reparación excesivamente elevados. Las prestaciones son, por supuesto, excelentes, al menos 350 metros Newton, y la variante biturbo con una potencia de 195 CV es un auténtico cohete. El Golf GTD solo ha tenido un acercamiento desde su séptima generación. Si buscas un Astra dinámico y económico al mismo tiempo, el 2,0 CDTI es una buena opción, aunque por supuesto conlleva el riesgo de averías costosas. Resumiendo en el tema de motores, la unidad óptima para el Astra J es el 1,4 turbo. El consumo medio reportado por los usuarios ronda los 7,5 L 100 km, pero en realidad es ligeramente superior porque el ordenador de a bordo engaña mucho. Si esto es demasiado, puedes instalar una instalación de GLP que este motor acepta sin problemas. Si no te importa la dinámica, el 1,6 atmosférico es un buen motor, también funciona con gasolina, y si te importa principalmente la dinámica y el motor de gasolina, es buena idea buscar el 1,6 turbo. Independientemente del tipo de inyección. Quienes busquen paz y tranquilidad deberían elegir la variante 1,4 de 100 CV. A la hora de buscar un diésel, debes centrarte en los motores 1,7 y 2,0. El más pequeño es una unidad para conductores más económicos, aprox. 6L, 100 km, mientras que el más grande está destinado a quienes buscan dinamismo y consumos razonables, aprox. 6,5L, 100 km. El diésel 1,3, más pequeño, es en mi opinión una mejor opción que el 1,6, aunque ciertamente no es tan agradable de conducir. Opel Astra con instalación de GLP de fábrica. Opel vendió el Astra J con una instalación de autogás de fábrica de Landi Renso montada en la versión de 140 caballos del 1,4 turbo. Vale la pena saber que la unidad A14NET fue especialmente adaptada para este propósito, incluyendo reforzado en la zona de la cabeza y las válvulas. Además, era uno de los pocos coches con una instalación completa de fábrica, es decir, instalado en la línea de producción, y no solo después de la fabricación del coche. Por tanto, todos los componentes están perfectamente encajados en el coche, el cambio a gas se realiza mediante un botón que no se diferencia de los demás, y en el cuadro de instrumentos tenemos el nivel de gas que muestra el indicador de nivel de combustible de fábrica. El único inconveniente es el llenado de gas situado debajo de la trampilla, que requiere el uso de un dispositivo reductor.
Las opiniones sobre la instalación del Andy Renzo son muy buenas y los motores funcionan muy bien con ella. Es importante destacar que no hay ningún problema con el mantenimiento de estos coches. Sin embargo, vale la pena considerar si comprar un automóvil de este tipo, por ejemplo con un kilometraje superior a 200.000 km. Puede que el motor no esté en las mejores condiciones, aunque esto no es una regla. Sin embargo, sin duda es mejor que uno no adaptado a GLP con una instalación que no se adapta del todo al Astra. Opel Astra J, problema con la caja de cambios. Sin embargo, a la hora de elegir la versión de motor del Astra J, hay que tener en cuenta la caja de cambios. La transmisión manual M32 de 6 velocidades de General Motors es una fuente de problemas considerables y, a menudo, su reemplazo o reparación cuesta entre $1 y $1.500. Se trata de una construcción fallida que no debe subestimarse. Resulta que en la práctica es la mayor fuente de problemas en la mayoría de los coches. En los Opel renovados se ha mejorado la estructura de la caja de cambios, su sistema de lubricación, pero esto no quiere decir que todo esté bien. Es mejor después del ayuno, pero todavía no es bueno. Por lo tanto, como escribí anteriormente, la tranquilidad la brindará elegir el motor 1,4 o 1,6 con caja de cambios de 5 velocidades. Una alternativa también puede ser elegir un coche con cambio automático, que no supone mayores problemas. Otra opción es elegir la versión 2,0 CDTI, que utiliza la transmisión F40. No es un diseño extremadamente duradero, pero es mucho mejor que el M32. ¿Y si compramos un coche con caja de cambios M32? Primero, cambia el aceite. El fabricante no lo recomienda, de ahí los problemas. Es importante destacar que se recomienda verter más aceite en el M32 de lo que espera el fabricante, otro motivo de problemas. Lo mejor es acudir a un taller especializado en el mantenimiento y reparación de estos engranajes específicos. Existen, donde también podrás verificar el estado de la caja de cambios. Si se determina que es necesario reemplazar los cojinetes, debe hacerse sin demora. Prolongar dicha reparación puede provocar daños a la carcasa y otros componentes y, en última instancia, requerir reemplazo. Actualmente, el costo es de aproximadamente $1.200 por una caja de cambios reacondicionada. Teniendo en cuenta el reemplazo, deberías esperar gastar alrededor de $1.500. Si algo le sucede al embrague, la cantidad podría aumentar a unos $2.500. ¿Cómo reconocer el desgaste de la caja de cambios M32? Cualquier sonido molesto, como ruido, aullido o silbido, puede ser un síntoma temprano de rodamientos desgastados en la caja. Los síntomas de problemas mayores incluyen movimientos de la palanca de cambios al aplicar y soltar el acelerador. En teoría, una prueba de manejo es suficiente, pero en la práctica es mejor que la verificación la realice una persona experimentada. También cabe destacar aquí que los servicios autorizados de Opel no son necesariamente un buen lugar para dicha verificación, porque GM en Europa nunca ha admitido oficialmente que haya problemas con el M32. Fallas típicas del motor. En cuanto a fallos, empezaremos por los motores, porque aunque en general están bien, cada uno tiene sus puntos débiles. De hecho, el único que no los lleva es el 1,4 atmosférico. Hay que descuidarlo mucho para que pase cualquier cosa en este motor. Pero el 1,4 turbo tiene problemas con el sistema de carga y neumonía. Como resultado, se produce un consumo excesivo de aceite y, en ocasiones, el turbocompresor se daña o incluso se agrieta, parte lateral de la carrocería caliente. Cada uno de los síntomas, como sacudidas, pérdida de potencia o calado del motor, debe provocar una verificación rápida del daño, preferiblemente por parte de un mecánico que ya haya tratado esta unidad. Los problemas generalmente se encuentran en la tapa de válvulas y el área circundante, no en lo más profundo del motor. La bomba del sistema de enfriamiento no es duradera, lo que puede provocar fugas o una disminución de la eficiencia. Se recomienda sustituirlo cada 80.000 aproximadamente. km. La durabilidad de la cadena de distribución también podría ser mayor. A menudo hace ruido después de 150 a 200.000 millas. km. Aunque todo esto parezca inquietante,
los fallos graves del motor 1,4 turbo son raros. Este es uno de los mejores motores de esta clase de este periodo y realmente vale la pena recomendarlo. Se pueden decir más cosas buenas del 1,6 atmosférico que, salvo casos ocasionales de fallos menores, por lo general casi no necesita mantenimiento. Sin embargo, casi marca la diferencia para aquellos que pretenden instalar un sistema de autogás, porque en esta versión 1,6 ya no se utilizan los empujadores hidráulicos. La segunda cuestión es la sincronización. Hay que cambiar el accionamiento en su conjunto, porque después de un funcionamiento prolongado las ruedas de fase variable a veces generan ruido. Una unidad de gasolina refinada es el 1,6 turbo, independientemente de si hablamos de un motor pre o post facelift. Contrariamente a lo que parece, se trata de dos estructuras diferentes. El más antiguo tiene inyección indirecta y correa de distribución, y el más nuevo tiene inyección directa y cadena de distribución. Hay muy pocas similitudes en la construcción y un motor más nuevo que soporta mejor un alto kilometraje se considera más exitoso. El problema común de ambas unidades son las fugas de aceite. Ambos también sufren ocasionalmente daños en la tapa de la válvula y un problema con la válvula de alivio de presión, que se caracteriza por la succión de la tapa de aceite y un silbido que se escucha debajo del capó. La cubierta original se puede comprar por aproximadamente $250 350 o restaurar por aproximadamente $50 100. Pasemos ahora a los motores diésel. Potencialmente hay muchos más fallos aquí, aunque con la excepción de la unidad 1,6 CDTI, en general va bien. Desafortunadamente, este motor sufre muchos problemas menores debido a la ecología, pero también los hay graves. Por ejemplo, una cadena de distribución estirada, que debido a su delicada estructura requiere reemplazo con bastante frecuencia, y esta es una operación costosa. El mayor problema para el usuario es la modernidad de esta unidad. Se trata de repuestos que se combinan en componentes, sin posibilidad de sustitución de uno de los elementos. Un ejemplo sería el colector de escape, que debe sustituirse junto con el delicado y agrietado tubo conectado a él. El sistema de escape está equipado con sensores y el sistema de admisión después de 100.000 kilómetros. km muy contaminados por los gases de escape que regresan. Los inyectores son muy sensibles a la calidad del combustible, por lo que vale la pena llenarlos con combustible premium. El motor puede consumir aceite. Debe sustituirse con frecuencia porque la cantidad de combustible acumulada en lugar de aceite a veces supera los límites de la imaginación. El motor 1,7 CDTI de la generación anterior es mucho mejor. Tiene sus problemas, pero las reparaciones no son tan complicadas ni caras. El mayor problema es la fuga de aceite de la bomba de aceite accionada por la correa de distribución. Es importante no subestimarlo aquí, porque el aceite gotea directamente sobre la correa, lo que la debilita. Especialmente después de comprar un automóvil, vale la pena solicitar un reemplazo preventivo del accionamiento de sincronización y la bomba. Los kits listos para usar de $70 no incluyen bombas y deben comprarse por separado por aproximadamente $175. Es necesario sustituir la transmisión de distribución porque la correa tiene una vida útil relativamente corta, aprox. 90.000 kilómetros, por lo que no tiene sentido correr riesgos. A veces la unidad tiene problemas con fallas en el sistema de control del turbocompresor. En comparación con el 1,6 CDTI, los inyectores son mucho más duraderos, pero no tan baratos como en el 2,0 CDTI más grande, porque proceden de Denso. Dos unidades muy diferenciadas, el 1,3 CDTI y el 2,0 CDTI, son diseños de FIA. El 2,0 CDTI es potencialmente el diseño menos problemático, porque no solo es muy duradero, sino que también tiene buen acceso a repuestos relativamente baratos. Sin embargo, para experimentar esto es necesario conocer el lado oscuro de esta entidad y la ecología al mismo tiempo. La dolorosa verdad sobre este motor es que su mayor problema son sus soluciones de posttratamiento. El filtro DPF se obstruye mucho y la obstrucción puede incluso provocar la destrucción del motor. Por eso se corta en masa y es tras cortar el filtro cuando el motor gana a los ojos de los usuarios. El segundo punto débil son las trampillas de turbulencia ubicadas en el colector que,
junto con el sistema de carga y la válvula EGR, crean turbulencias en el aire en las cámaras de combustión. Desafortunadamente, el sistema de admisión está muy contaminado con depósitos de carbón generados por el sistema EGR, lo que provoca que las trampillas se bloqueen e incluso se rompan, casos bastante comunes, lo que, por supuesto, puede provocar la destrucción del motor. Para eliminar este problema y riesgo, se recomienda quitar y tapar las aletas de turbulencia. Después de tal operación, también es necesario cerrar la válvula EGR y el filtro DPF. Por supuesto, las personas que piensan en términos ecológicos se rascan la cabeza, pero no se preocupen, es solo una de dos maneras, mejor y más barata desde el punto de vista operativo. ¿Por qué escribo sobre él? Porque hay que tener en cuenta que muchos coches del mercado ya no tienen flaps ni DPF. Hay otra forma de solucionar estos problemas, mucho más cara y más respetuosa con el medio ambiente: la limpieza periódica. Después de aproximadamente 40 a 60.000 km, retirar el colector, lavarlo, disolver los depósitos de carbón, comprobar el estado de las trampillas y sustituirlas si es necesario. Se recomienda limpiar la válvula EGR y evitar recorrer distancias cortas. Solo la operación de limpieza cuesta aproximadamente $250, que deben agregarse a la factura cada tercer o cuarto cambio de aceite. Por supuesto, estas medidas hacen que el único punto a la hora de comprar un diésel 2,0 CDTI sea su muy buena prestación, porque seguramente será difícil encontrar ahorros. En la versión tope de gama, el motor 2,0 CDTI dispone de 2 turbocompresores en serie y 2 intercoolers. Además de las dolencias típicas de esta unidad, en esta versión hay que tener en cuenta mayores costes de reparación del sistema de carga. La buena noticia es el uso de inyectores Bosch, que pueden regenerarse de forma económica. Vale la pena acortar el periodo de sustitución de la correa de distribución a aproximadamente 100.000 km. El motor más pequeño de la gama es el 1,3 CDTI. Estamos ante un diseño de Fiat diseñado conjuntamente con Opel. La inyección la proporcionó Bosch, lo cual es la primera buena noticia. El segundo es una cadena de distribución duradera, que puede estirarse si se descuida el aceite, y esto es lo que dividió a los usuarios entre satisfechos e insatisfechos. En teoría, puede soportar 300.000 millas sin mayores problemas. km, siempre que estemos atentos al servicio del aceite y al estado del mismo. El tensor de aceite que lo aprieta necesita la presión adecuada para funcionar de manera eficiente. Si no hay aceite o ya está muy contaminado, la cadena no se tensa y se estira lentamente. Reemplazar la sincronización en sí no es un problema, pero el problema ocurre cuando la cadena se estira tanto que se desplaza sobre las ruedas dentadas. Curiosamente, el fabricante del motor permitió un control total de la tensión de la cadena sin quitar la cubierta a través de una pequeña ventana. Una característica de diseño interesante es la construcción de la bomba de aceite, que está integrada en la carcasa del accionamiento de sincronización. Aunque parezca caro, en realidad cuesta entre $75 y $100 y si es necesario reemplazar el accionamiento de sincronización, vale la pena reemplazar la bomba al mismo tiempo. Los problemas menores incluyen una mala conexión entre el sensor de posición del gas y la computadora, lo que resulta en una mala respuesta al gas. Todo lo que necesitas es limpiar los contactos. La pérdida de potencia suele deberse a un sensor MAF defectuoso. La mala respuesta al añadir gasolina también es síntoma de un control incorrecto del turbocompresor de geometría variable. Sin embargo, las sacudidas durante la aceleración pueden indicar una fuga en el sistema de inyección o una válvula EGR bloqueada. Fallos típicos del coche. El Astra J es un coche sólido con pocos fallos. Una gran ventaja es la alta resistencia a la corrosión y la electricidad estable. Si hay algún fallo en esta zona, normalmente se trata de cosas tan triviales como bombillas fundidas en el salpicadero o problemas con los sensores de posición del pedal. Otros elementos del equipo, como la cerradura o las ventanas eléctricas, tienen menos probabilidades de fallar. Los usuarios se quejan de la baja durabilidad de las baterías de los coches equipados con el sistema Start y Stop. Debido al gran peso del coche, los amortiguadores delanteros deben sustituirse con bastante frecuencia.
especialmente en los motores diésel más pesados 1,7 y 2,0. Los amortiguadores adaptativos son más duraderos, pero cuestan alrededor de $250 cada uno. Además, los discos de freno delanteros, que a menudo vibran, tienen una durabilidad reducida. Otra cosa es el mecanismo de dirección asistida eléctrica. Después de un kilometraje mayor de 250 a 300.000 km, es posible que sea necesario reemplazarlo. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.